bienvenidos. Para Altagracia Ortiz y una servidora Doris Pantaleón, la verdad que es un grato placer que ustedes cada sábado a esta hora, a las 6 de la tarde, se conecten con Teleradio América para dar seguimiento a nuestro programa 2x3 en salud y que también nos sigan a través de nuestras redes sociales. Buenas tardes, Tati, ¿cómo estás? Buenas tardes, amiga y colega de tantos años, ¿cómo estás tú? Yo estoy bien, gracias a Dios, viendo transcurrir toda esta semana de preocupaciones en el ámbito del sector salud por esta de la epidemia del COVID-19. Así es. Nosotros antes de entrar a esas preocupaciones queremos agradecer a todos y a cada uno de nuestros amigos televidentes. Por ejemplo, siempre está con nosotros, que es Patricio Peralta. Patricio, un un colega muy querido por nosotros, la verdad que así nos sigue. Nos reporta en sintonía desde San Francisco de Macorís, desde Santiago, La Vega, Salcedo, Puerto Plata, Monte Plata. Es decir, tenemos una gran audiencia y eso nosotros quisiéramos agradecerlo. Así es. Pero a esa parte, Doris, que nos preocupa a todos. Sí, no, y aparte de Patricio, que es periodista, pero también tenemos médicos que son fieles a nuestro programa y que siempre están ahí. No vamos a mencionar nombres para que no se nos pongan celosos. Son muchos. Son muchos. Sí, siempre nos reportan, incluso nos comentan los comentarios que nosotros hacemos y lo que nos dicen nuestros invitados. Y eso nosotros tiene un gran valor. Ahora sí, Tati, vámonos a las preocupaciones. Ahora sí, Doris, muy preocupado todo el mundo con esta pandemia de COVID-19 que tiene al mundo en ascua, que ha puesto las economías también a temblar, que parece que va a dar mucha pobreza, mucha hambre, que ya está quitando empleo, ya ha quitado miles y miles de empleos. Entonces, eso preocupa. Así es. Es una incertidumbre, la verdad, que vive ahora mismo. Vamos a centrarnos en República Dominicana, que vive ahora mismo República Dominicana y nuestra población, porque es lo que tú dices. Aparte del temor y de las preocupaciones de enfermar, de las dificultades de acceso que sabemos que existen en torno a para tú hacerte la prueba, que yo pienso que aunque tú tengas los síntomas, eso te da la tranquilidad de saber, tengo que cuidarme, tengo que cuidar a los demás, aunque una responsabilidad desde antes, pero mientras la gente no tiene síntomas, pues no sabe que tiene la enfermedad y ese es el momento en que empieza a cuidarse. Así es, nosotros en la República Dominicana, tomando en cuenta algo que dijo el ministro de Salud durante la semana, que le advirtió a centros, clínicas y hospitales que si no notificaban las muertes y los casos, corrían el riesgo hasta de cerrarlos. Sí. Entonces, yo tengo mi hipótesis, amiga, yo creo que nosotros debemos estar sobrepasando realmente o llegando a los 30,000 casos mal contados, como decimos los dominicanos. Mal contados, porque recuerda que esos a que tenemos acceso son los que se han hecho las pruebas. Pero recuerda que una gran cantidad de la población va al médico incluso con síntomas, porque me han llegado informes de lugares donde hay brotes. Si uno hace las estimaciones y usa los numeritos, sobrepasando los 800 casos, con todas esas muertes no notificadas, probablemente sobrepasando los 30,000. Exacto, recordemos, bueno, muertes generalmente el subregistro es menos, porque la comunidad sale y la dice, murió fulano, se murió alguien de COVID. Pero en cuanto a casos, yo pienso que cerca del 60%, ya somos un registro más o menos del 60% de los casos, supongo yo. Recuerda que San Francisco siempre dijo que esa no era su cantidad de muertes. Así es, que era mucho más. Ellos tienen mucho más. Doris, y con esos comentarios y el deseo, bueno, no pudimos pasar a fase 3 en esta semana que sí. No pudimos pasar porque el número de casos va en incremento, igual que el número de muertes y la cantidad de personas graves en las unidades de cuidado intensivo. Bueno, Tati, pero vámonos a una pausa porque ese tema y todos los demás vinculados al sistema de salud dominicano lo vamos a tratar con nuestro invitado de la tarde, que como tú dices, es de lujo. Así que regresamos. Perfecto. Gracias por continuar de 2x3 en salud. Que nos vimos sin mascarilla todavía, en vivo, como tú decías, y quizás no pensábamos nosotros todavía que teníamos la noción de lo que estaba pasando fuera de nuestro país, cuántos momentos desagradables íbamos a vivir en el nuestro. En ese momento, Chanel, yo recuerdo que todavía podíamos hablarnos
de cerca, dar así es. besos y abrazos, y ya todo eso desapareció. Así es. En nuestro país. Muy lamentable, así es. Y antes de pasar a temas así como profundos con Chanel, que es el director del servicio, ¿cuánto extraña uno de verdad los abrazos? Porque los abrazos son tan tiernos. Sí, claro. Sobre todo una sociedad como la nuestra, que se caracteriza por tenemos esos afectos que los expresamos a través de abrazos, de besos. O sea, es un tema bastante fuerte, bastante fuerte. Es un tema cultural, es un tema cultural. Alguien me decía el otro día, ¿cómo yo voy a ir a un velorio y no voy a abrazar a los dolientes? O sea, esa es mi cultura, yo prefiero no ir, me decía. Así es. Yo pienso que el confinamiento que vivimos a principio de la epidemia en el país, el mes de marzo, abril todavía, nos enseñó muchas cosas a nosotros, a valorar muchísimas cosas que antes no la veíamos. Claro. Una de ellas es, Chanel, ese congestionamiento del tránsito, que yo a veces quedaron limpias. Salía de la oficina y lo veía, era tan triste, por ejemplo, tú llegar, cuando era muy estricto todavía, como tú dices, el confinamiento, tomar toda la avenida Bolívar, por ejemplo, la 27, y no encontrarme con nadie, un viernes de la tarde, todo cerrado, o sea, es un cambio radical, como te he dicho. Yo tuve momentos que deseé los tapones, porque yo decía, yo también. Yo prefiero los tapones que la gente. Yo lo decía, prefiero los tapones, prefiero los motoristas, los motoconchistas, o sea. Bueno, ahí se aplica eso de que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Hasta que lo pierde, así es. ¿Cómo se redujo la asistencia de pacientes, de servicios, en la demanda, vamos a decir, en los hospitales tradicionales? Sí. Mira, hubo demanda que afortunadamente hubo una reducción significativa como fueron los accidentes de tránsito. Yo hablaba con los directores de hospitales traumatológicos y decían, bueno, aquí prácticamente las UCI están prácticamente cerradas. Hubo demanda también importante, pero que no debió ocurrir, que son aquellos hospitales que reciben pacientes con diabetes, hipertensión, y la gente naturalmente se alejó, no obstante los llamados que yo recuerdo que ustedes varias veces hicieron énfasis en eso, en decirle a la gente que no se alejaran de sus tratamientos, sus esquemas habitual de tratamiento, y estamos recibiendo esa demanda que en muchos casos de medicina está llegando con una complicación importante. Nosotros tenemos, por ejemplo, en el mucoso cuello, toda esta semana hemos tenido las unidades de cuidado intensivo bastante comprometidas con personas que se descuidaron de ese tiempo, que no se realizaron su chequeo, gente que no volvió, por ejemplo, a hacer ejercicio, que tenía esa rutina, o sea, un sinnúmero de cosas, que alteró su régimen alimenticio, y eso estamos sufriendo esas consecuencias. También están subiendo los accidentes de tránsito, y están subiendo de una forma extraña, porque a mí, la explicación que me dio un ortopeda fue porque estábamos dando cuenta que eran accidentes mucho más aparatosos, y él nos decía, mira, hay dos cosas. En muchos lugares pasa que como no hay la cantidad de vehículos habitual, aunque hay muchos, la gente conduce con mayor velocidad. Y en otro caso ocurre, y él me decía, no tenemos experiencia personal, que la gente a la hora del toque de queda corre con una mayor velocidad para que no el toque de queda no lo atrape fuera de su casa, y eso también trae complicaciones. Chanel, sin embargo, algunos de los grandes hospitales, como el Marcelino Vélez Santana, es un hospital que hace tiempo se masificó y el servicio tiene un cuestionamiento, ha estado lleno de pacientes y los pacientes con muchas quejas, los familiares sobre todo. Por parte de la atención, ¿qué es lo que hay con eso? Mira, yo te voy a pasar a explicar la situación actualmente. Vamos al Marcelino, pero mire, cuando yo estuve por allá la última vez, le comentaba de cómo nosotros nos veníamos preparando para esta pandemia. Nosotros tenemos actualmente 2.000 en todo el país, 2.580 camas de hospitalización en todo el país, en las 9 regiones sanitarias. ¿De COVID o a nivel...? No, solamente para COVID. Pero en este momento hacer énfasis en COVID. Perfecto. De las 9.000 y tanto que tenemos, hay 2.580 que están especializadas. De esa, hoy día, esa es una información
que más o menos se ha mantenido esta semana, Sí. tenemos el 22% de camas ocupadas. Estamos hablando de 528 camas que están ocupadas, esos 2.500. Ahora, y en UCI tenemos, tenemos 138 camas de UCI para COVID. Tenemos 82%, eso es un 59% a nivel nacional. Tenemos también para COVID 142 ventiladores, de los cuales 52 están ocupados. A nivel nacional, un 36% está ocupado. Ahora bien, cuando nosotros vamos al análisis del Distrito Nacional, o yo diría del Gran Santo Domingo, la región metropolitana, la situación es la siguiente. Tenemos 505 camas habilitadas, de las cuales 309 camas de hospitalización, 309 están ocupadas. Estamos hablando de un 61% de las camas ya están ocupadas. Estamos hablando de 79 ventiladores que tenemos en esta demarcación. Tenemos 35 que están ocupadas. Eso es un 44%. Fíjense que el promedio, el porcentaje a nivel nacional, un 36% de ventiladores. Aquí tenemos 44%. Y en el caso de las UCI, de 85 UCI que tenemos para COVID en el Gran Santo Domingo, 63 están ocupadas, un 74%. Lo que significa que, si bien es cierto que a nivel nacional no tenemos una ocupación de UCI del 59%, ya cuando hacemos el análisis en el distrito, estamos hablando, distrito de la ciudad de Santo Domingo, en la provincia, estamos hablando de un 74% de ocupación. Y o sea, que es una preocupación, Chanel, porque sabemos que el Gran Santo Domingo concentra pues, una gran población de la población. Claro, más del 30% de la población a nivel nacional, y de los casos también una proporción importante. Así es. ¿Qué planificación, Chanel, a partir de eso? Bueno, no sé si me quería hablar específicamente del Marcelino antes. Bueno, el Marcelino, como ustedes saben, es un hospital que ha estado sometido, yo diría, a un estrés importante. Sin embargo, ese hospital ha egresado más de 200 personas por COVID, que entraron ahí con COVID y ya están en sus casas. O sea, que es uno de los hospitales que más personas ha egresado del país, tanto público como privado. Es decir, es un hospital que lógicamente tiene su problema, porque yo le quiero decir, en esta situación ha habido que reinventar muchas cosas. Hay personal que ha tenido que irse a su casa. Nosotros tenemos más de 5.000 personas que están en sus casas en estos momentos, personal sanitario y sea asistencial o administrativo. Por eso se han nombrado más de 3.500 personas. ¿Por qué razón, Chanel, esos 5.000 y tanto están en sus casas? Temas de edad o de comorbilidad. O sea, son personas que sufren de diabetes, hipertensión, asma, o han tenido en algún momento un proceso oncológico, y lógicamente por una disposición del señor presidente tuvieron que irse, se fueron a su casa, pero además era lógico, era la persona de mayor riesgo se estuvieran en su casa. Es decir, que el personal de salud, de este sistema de salud, ha sido impactado, no necesariamente, claro. ha tenido que estar en sus casas. En este claro, momento. no, y además ha sido impactado esos que están en su casa, pero los que están en el servicio, por supuesto, ha habido un estrés también importante, que eso es agotamiento físico, mental. Nosotros hemos tenido que crear una línea conjuntamente con el Ministerio de Salud y la Sociedad Dominicana de Pediatría y el Colegio Dominicano de Psicólogos, con más de 500 profesionales para apoyar fundamentalmente al personal de salud con todo el tema de salud mental, ese tipo de cosas. O sea, que ha sido un estrés importante, donde todos en algún momento hemos sentido la necesidad de acudir a un profesional de salud mental. Entonces, el Marcelino, igual que pasa con otros hospitales, es una situación, los familiares se quejan de un aspecto, porque yo he estado en contacto y sé que es el tema de aislamiento. O sea, que en muchos casos no tienen la información sobre la comunicación directa. Exacto. Y ustedes saben que muchos... Exacto, porque esta es un tipo de enfermedad, de virus, que tú no puedes ir a la habitación como frecuentemente, como ocurre con otras enfermedades, y a la habitación conversar con tú, sino que la persona está aislada. Entonces ese es un tema que sabemos que trae bastante incomodidad. Recuerdo que antes de que comenzara todo esto, en un foro que hubo, una activista social dijo que la COVID iba a desnudar el sistema de salud, porque obviamente ningún país estaba preparado para las falencias fuertes. Sí, claro. Que nos ha desnudado, por ejemplo, la parte de atención primaria, que no existe.
Yo te diría, Altagracia, que no ha pasado nada que nosotros no supiéramos. O sea, que no es, o sea, desnudar un sistema sanitario es cuando tú tienes que sacar a una gente de una unidad de cuidado intensivo para meter otra. Cuando tú tienes 10 personas, o sea, cuando tú te colapsas el sistema. Afortunadamente nosotros no hemos tenido un colapso como ha pasado en otros países, que como ustedes saben ha habido un colapso del sistema sanitario, pero lo importante es tomar la medida preventiva, porque todo, igual que en todos los eventos de salud, lo importante es la prevención. ¿Y cuál es la prevención aquí? Distanciamiento social, mantener la mascarilla, salir lo menos posible de su casa, reunirse con la menor cantidad de personas que ustedes tengan, o sea, tener contacto con la menor cantidad de personas que se pueda. O sea, eso es lo que tenemos que hacer por ahora. Chanel, es evidente que con las cifras, perdón, Chanel, es evidente que con las cifras que tú nos has dado de que el 60% de las camas de intensivo, la ocupación sobre todo en el Gran Santo Domingo, si esto sigue aumentando como se prevé, sí, claro, la comisión tuvo que suspender, si esto sigue aumentando, ¿cuáles previsiones tienen ustedes de aumento? Exacto, mire, exactamente. Nosotros tenemos... respuesta. Yo no sé si estamos a tiempo, nos iríamos a pausa y luego nos responden. Como ustedes quieran, para que tengamos más disponibilidad de tiempo. Esa es la pregunta es los preparativos por si se aumenta el número de casos, porque hay que pensar en todo. Claro. ¿En cuántas camas contaríamos? Entonces, perfecto. Nos vamos a una pausa, regresamos en un momentito. Gracias por continuar en 2x3 en Salud, y para nosotros un gran placer de estar conversando aquí con el licenciado Chanel Rosa Chupani, director del Servicio Nacional de Salud, y quien tiene sobre sus hombros una gran responsabilidad en medio de esta pandemia de COVID. Decía antes de la pausa, le preguntaba a Chanel cuál era la composición de camas que vamos a tener en lo adelante, en vista de que hubo que posponer la entrada de la tercera fase de la desescalada por el aumento del número de casos, y que precisamente el Gran Santo Domingo es donde está la gran demanda de atención. Así es. ¿Qué vamos a hacer? Sí. ¿Cómo nos estamos preparando? Bueno, nosotros hemos preparado en el servicio un plan de expansión de camas que tiene que ver fundamentalmente con camas de hospitalización y de UCI. Bueno, nosotros tenemos ventiladores, pero los ventiladores paso a explicar más adelante. Miren, nosotros tenemos un plan de expansión de alrededor de 150 camas más adicionales para enfermos, personas que vayan ingresadas por el tema de COVID, tanto en los otros hospitales como en los hospitales de la Fuerza Armada y la Policía Nacional. Es decir, que ahí tenemos todavía una capacidad bastante importante. Ahora, el tema más preocupante es el tema de la unidad de cuidado intensivo. Ocurre lo siguiente, no todo el que está en una unidad de cuidado intensivo quizás tenga los criterios para estar en una UCI. Ahora, en muchos casos, los médicos prefieren no correr riesgo y ingresar a UCI a personas que llegan tardíamente a los hospitales, a los centros de salud, y que presentan algún tipo de enfermedades ya persistentes, ya muy deterioradas, que porque esperan en su casa hasta el último minuto, por muchísimas razones. O sea, ya llegan con complicaciones serias, con dificultad respiratoria, están saturando ya por debajo de los niveles normales. Entonces esas personas ya también son ingresadas a UCI. Por eso nuestros esfuerzos se centran en cómo podemos expandir estas unidades. Nosotros tenemos actualmente en la región metropolitana, insisto, de lo que es ahora mismo el foco, tenemos 207 camas a nivel de UCI en la región. Algunas de ellas están en hospitales que son muy especializados, por ejemplo, y si estamos en esta desescalada, no podemos desmontar las camas de UCI del hospital de Alex Contreras, por ejemplo, o del Ney Arias Lora, porque son camas especializadas, o las Robert Reed, que son especializadas para niños. Exacto. Obvio, si no COVID, o también en las maternidades, que la tenemos especializada para embarazadas o cualquier tipo de complicaciones. Nosotros podríamos expandir alrededor de 56 camas más de las que tenemos actualmente, que no son COVID, pero que pueden llegar eventualmente para especializarse en COVID. Además de eso, estamos añadiendo 10 camas más al Hospital Félix María Goico, 4 camas más en el Hospital Rodolfo La Cruz Lora, es decir, que habría 14 camas más, estaríamos hablando de unas 70 camas. Ahora bien, de UCI.
de uso. Ustedes saben también que nosotros tenemos, digo nosotros como país, tenemos una limitante, y es el personal especializado para la unidad de cuidados intensivos, sobre todo el personal médico que tienen, que ustedes se queden intensivistas, que ustedes saben que en el país no hay muchos intensivistas y que prácticamente los que atienden en el sector privado, en el público, son los mismos. Y también puede llegar a un nivel de agotamiento importante. Pero en ese sentido, tenemos ese plan. El otro tema tiene que ver con los ventiladores. Miren, nosotros... Es una de las gran preocupaciones que siempre existió desde el inicio de la pandemia. Sí, pero mira, nosotros hemos tenido, hemos observado que no ha habido un uso muy masivo de ventiladores. Y conversando con algunos médicos, ellos señalan que están dejando los ventiladores que se están usando como último recurso ya en el uso de pacientes. Hay casos donde pacientes que han sido ingresados, que se han colocado ventiladores, que como ustedes saben una terapia muy invasiva, una vez salen del COVID, son negativos, sin embargo permanecen un tiempo todavía para poder sacarlos del ventilador, por alguna razón. Entonces, yo le digo, por ejemplo, que en el Gran Santo Domingo nosotros tenemos en el uso de COVID, en COVID, el uso de ventiladores, tenemos apenas un 44%, menos de la mitad de los ventiladores que hay disponibles. La capacidad nuestra prácticamente podría duplicarse, o sea, o más que duplicarse, de esos 79 ventiladores que tenemos a nivel de podríamos llegar a 150 ventiladores, por ejemplo, en caso de que sea necesario. Okay, o sea, que ahí no, sí. Porque y ahí no había ningún problema, sí. Ajá, digo porque la pandemia sirvió para eso, faltaban ventiladores y entonces hubo que hacer compras. Sí. No, nosotros tenemos, mira lo que pasó ahí, Altaza, no se han hecho compras de ventiladores, se han recibido donaciones, pero nosotros teníamos ya ventiladores en almacén para los hospitales que se iban a inaugurar, supuestamente deberían inaugurar en este tiempo, pero también especializado las necesidades del sistema. Bueno, nos hemos fortalecido con ventiladores, decía Tati, es verdad. Pero ¿qué otras necesidades ha desnudado, vamos a decirlo así, COVID, sobre qué necesita el sistema de salud en cuanto a personal, a equipo, a herramientas? Sí, nosotros, bueno, yo diría que el tema de primer nivel, que como ustedes saben, es un tema que nosotros conocemos, y un tema muy importante es la condición de salud de gran parte del personal del sistema. Es decir, personas que pasan de 60 años, por ejemplo, que tienen otra enfermedad, hemos tenido que sustituirlo. Afortunadamente nosotros hemos tenido durante estos 2 meses todo el respaldo presupuestario que necesitamos, y eso nos ha permitido nombrar, como le decíamos, más de casi 4.000 personas en el sistema, asumir las nóminas internas de los hospitales, etcétera, hacer el cambio de asignación a personal que teniendo el título recibían ingresos menores al título que le correspondía. Eso incluye médicos, enfermeras, sobre todo vietnamistas, etcétera. Y básicamente, bueno, hay un tema, que es un tema también importante, que ustedes conocen, es la ausencia de profesionales especializados en el interior del país, sobre todo zona sur, que nosotros nos preocupa bastante porque ahora hemos estado observando un aumento, todavía no es importante, porque en el sur tenemos muy pocas camas en uso, hemos tenido en Asua, en Barahona, en Baní, pero en toda la zona fronteriza muy pocos casos. Que comprende la provincia de Barahona, Pedernales, Bauruco, Independencia, establecer como un centro en Barahona de alto nivel que puedan ser transferidos aquellos pacientes que se complican y que puedan ser transferidos. También durante todo este proceso
40 unidades de ambulancia fueron entregadas al Servicio Nacional de Salud y hemos fortalecido toda esa zona más lejana para que se pueda hacer el otro lado mucho más rápido. Señora, que el sistema, perdón, sí ha estado dando esa respuesta. Sí, yo te diría que sí, yo te diría que sí, que nosotros hemos estado dando respuesta porque hemos tenido también, como le decía, un apoyo presupuestario bastante importante. Ahora, habría que ver, de aquí en adelante, yo tengo una preocupación por todos los casos, obviamente, pero me preocupa eso que les decía a ustedes, este sistema corriendo en paralelo, no solamente atendiendo COVID, sino también atendiendo la demanda tradicional, porque en definitiva las dolencias van a salir y están saliendo, y la gente puede durante un mes aguantar, mes y medio, pero ya con el paso del tiempo, obviamente tienen que la gente va a acudir a los hospitales y está acudiendo a los hospitales. Nosotros tenemos y estamos haciendo un levantamiento de cuántas cirugías electivas tenemos en lista ahora mismo, tenemos en lista de espera, un poco para establecer también un plan para que reducir esa lista de espera, por supuesto, que nos preocupa bastante, sobre todo en hospitales pediátricos a nivel nacional y lista de espera en todos sentidos, no solamente pediátrica. Chanel, hay un gran tema, porque le decía hace un momentito, Chanel no es solo el director del Servicio Nacional de Salud, antes fue del SENASA y antes de eso estuvo en todos esos procesos de reforma y es un gran conocedor del tema. Entonces, nosotros tenemos una gran falencia con el tema de la atención primaria. Pidiéndole a la población comportamiento, educación. Chanel, ¿cómo vinculas tú el que... Sí, mira, Altagracia, yo creo que ese ha sido el principal elemento que yo diría que ha hecho falta, y cuando tú lo comparas con otros países, por ejemplo Costa Rica, que ha desarrollado un papel, bueno, también está todo el tema educativo, no solamente en salud, sino el tema educativo en sentido general. Yo creo que ha sido quizás el elemento más importante, que como enseñanza nos queda que nosotros, y lo sabíamos anteriormente, nosotros hemos aprovechado y hemos estado trabajando con la Sociedad Dominicana de Médicos Familiares, estamos designando 100 médicos familiares que ya comienzan este mes para trabajar también, para fortalecer la unidad de atención primaria, que como tú decías es un tema importante y que queda como uno de los grandes retos luego de que pase esta pandemia, finalmente el fortalecimiento, no solamente en el sector público, sino como país, porque la lucha que se ha dado por la no implementación de la atención primaria, usted sabe que pasan por muchos intereses, que tiene que ver con intereses sobre todo del sector privado, etcétera. Sí, entonces sí, obviamente ese es un tema importante. O sea que la educación en salud, aquí se ha notado la gran necesidad, y te lo decía porque el distanciamiento y el uso de mascarillas son dos culturas nuevas. Sí, así es, pero mira... Implica que hay que trabajar mucha educación en salud. Sí, mira, Doris, yo creo que, pero también hay un tema, yo no sé, la verdad que yo no sé si en este periodo, y hablo por el tema también que estamos, que lo peor que nosotros nos ha pasado, y siempre lo digo, es que esto ya ha ocurrido en medio de un periodo de electoral. Es cierto. Eso es lo peor que ha ocurrido, porque si tú tratas de alertar diciendo, miren señores, la cama de UCI se están llenando, te acusan de que tú estás metiendo miedo para que la gente vaya a votar. Pero si tú dices que la cosa ha mejorado, te dicen que eso está disfrazando las cifras porque para vender, entonces la verdad que es un tema bastante difícil. Entonces, yo no sé si la educación en salud hubiese servido a nosotros en esta situación, porque miren, es que yo creo, es que la gente atenta contra sí misma. Eso es increíble. O sea, la gente sabe, porque la gente conoce de la letalidad, la gente sabe que esta semana hemos tenido personas de 33 años que han fallecido, de 30 años que han fallecido. O sea, pero es un tema bien difícil. Y vimos esta semana... Chanel, perdóname, yo pienso, tú dijiste muy claro, vincula no solamente el tema de la educación de salud, que apuntadores, tiene que ver con la educación básica. Así mismo, y responsabilidad individual. Decía el otro día la embajadora dominicana en Suecia,
Laura Faxa, me decía, mira, aquí en Suecia se apuesta mucho a que la gente entienda la responsabilidad individual sobre la salud de los demás. O sea, cómo un descuido mío puede afectar a los demás. Entonces, aquí el Estado apuesta mucho a eso, a esa responsabilidad individual sobre los demás. Sí, pero lo que dice Tati, esa educación básica es fundamental así para es, que la gente pueda responder a esa apuesta. Que totalmente, estamos de acuerdo. Así mencionabas el tema, por ejemplo, de Costa Rica, pero tú tienes Cuba, que es un país que le pasa claro, que nosotros, pero el nivel de educación es alto. Exacto, claro que sí. Responsabilidad individual, o sea, claro que sí, claro. Si hago así una es. En el departamento, voy a dañar a otros. Así es, así mismo es, o qué sé yo, o sea, muchísimas cosas que incluso personas ya a nivel profesional, ustedes saben también que con educación formal, universitaria y eso también incurren en ese tipo de fallas, vamos a decir, de irresponsabilidades. Al inicio tú citabas un tema que me llamó la atención y es sobre los médicos y la cantidad de personal de salud que ustedes han tenido que motivar para la atención de salud mental. Sí. Las personas a veces dicen, bueno, los médicos están acostumbrados a ver todo, a ver esto, y quería saber cuáles son los principales hallazgos que ustedes han encontrado en el personal de salud vinculados a la emoción, a la salud emocional. Sí, claro, mira, básicamente está todo el tema del estrés que provoca el trabajo, pero además el tema no solamente el trabajo, sino un trabajo que tú realizas y que tú tienes miedo, temor de que tú puedas infectarte o llegar a tu casa un virus. O sea, eso nos pasa a todos nosotros. Cuando tú llegas a tu casa, nosotros llego a mi casa y ese es el miedo cotidiano de todos nosotros. Entonces yo creo que ese estrés que genera eso, en algunos casos, por ejemplo, en la unidad de cuidado intensivo, todo el tema de depresión es mucho mayor, porque ahí se lucha ya con casos en situaciones extremas. Pero yo te diría que el tema de estrés en sentido general ha sido el mayor demanda. La gente que se siente estresada, que ese estrés lo lleva a una inmovilidad, a afectar su trabajo, su trabajo en sus esfuerzos laborales, ese tipo de cosas. A somatizar las enfermedades, los síntomas. O sea, yo creo que todo el que está de este lado ha tenido todos los síntomas en algún momento. O sea, yo a veces, nosotros no hemos sentido con fiebre en 40 y te pone el termómetro y está en 35,7. Justamente eso iba a preguntar, Chanel. Generalmente la gente cree que el que dirige, el que está al frente, es un superhombre o una supermujer y a ese no le pasa nada. ¿A ustedes cómo impacta el equipo tuyo, por ejemplo? Sí, muchísimo. Porque uno tiene la responsabilidad, como tú dices, una responsabilidad muy grande, o sea, y nosotros salimos, qué sé yo, ahora en este tiempo, todavía a las 9 de la mañana, iniciamos una reunión después que todo el mundo llega a su casa, que dura hasta las 12 de la noche, 11 de la noche, planificando, porque tú sabes, uno sabe la responsabilidad que tiene, y son muchas aristas, vamos a decir, y muchos temas que uno tiene que tener listo, que no nos sorprenda. El tema de personal, afortunadamente hemos trabajado con los gremios, los currículos que los tenemos, igualmente con los gremios de enfermería, y hemos tenido muy pocos problemas, yo le diría hasta ahora, si nos damos cuenta que estamos en esta pandemia, hemos tenido muy pocos problemas tanto con el colegio médico como con los gremios, hacemos reuniones habituales, etcétera, pero yo creo que en sentido general puedo decir que han sido bastante comprensivos. Te pedimos anuencia, nos vamos a una pausa y venimos entonces con el último segmento de 2x3. Volvemos ahora. Continuamos esta conversación ya en el segmento final con Chanel Rosa Chupani, director del Servicio Nacional de Salud. Chanel, hay una preocupación que yo la he observado constantemente sobre los pacientes las personas que han dejado de ir a vacunar a sus hijos, las embarazadas que tal vez no se están chequeando, los diabéticos que tal vez no están yendo a sus médicos, los cardiópatas, las personas que tienen cardiópatas. El escenario es tuyo, Chanel, para que... Mira, Altagracia, la OPS esta semana ha advertido
sobre la posibilidad que hay un retroceso en los esquemas de vacunación en América Latina, por lo que tú acabas de señalar, porque muchas familias se han alejado y no están recurriendo a los centros de vacunación. En el caso nuestro ha permanecido abierto durante toda la pandemia. Nosotros tenemos todos nuestros centros de vacunación de 8 de la mañana a 4 de la tarde, están abiertos. Por lo tanto, exhortamos a la población que ya está afortunadamente regresando para que sus niños y sus niñas se pongan al día en los esquemas de vacunación. Están los otros temas que tú has señalado y que ha provocado un aumento importante, y ayer lo conversábamos, creo que el martes pasado lo conversábamos de la semana, lo conversábamos con los directores de hospitales de la región metropolitana, y es que estamos viendo un aumento de personas que llegan descompensados a los hospitales. ¿Diabéticos? Sí, básicamente, y asmáticos, sobre todo diabéticos hipertensos, que por alguna razón, como explicaba inicialmente, no siguieron su régimen de vida saludable, de medicamentos y eso, y que ahora están llegando incluso a unidades de cuidados intensivos. Entonces, ya prácticamente toda la consulta en la red pública está abierta, igualmente las mujeres embarazadas, que puedan seguir los chequeos rutinarios de sus embarazos. Nos exhortamos a todos y a todas que continúen asistiendo a los centros de salud, que como decía, ya tenemos abiertas prácticamente todas las consultas. Hay un protocolo donde la gente sabe que tiene que ir con mascarilla, que si no hay mascarilla se le suministran, ya las sillas incluso están señalizadas donde deben sentarse, que no se puede sentar corrido, sino que hay que respetar el distanciamiento social. O sea, todo ese tema, toda esa medida la hemos adoptado a los fines de que la gente pueda recobrar la confianza en los centros de salud. Y que ¿Cómo ha ido, Chanel? Disculpa, recobrando la gente esa confianza. Sí, están aumentando las visitas. Ahora bien, lo que nos preocupa es que están aumentando también las emergencias, es decir, que mucha gente no está yendo porque tiene que ir, sino que está yendo por emergencia, o la llevan por emergencia porque no fue a su consulta habitual, o sea, a su chequeo habitual. Entonces, eso nos abarrota las emergencias, que ustedes saben que es un gran problema, y complica mucho más las asistencias oportunas a esa persona. Claro, que lógicamente quiero decir que estos se repiten más en las grandes ciudades, Santo Domingo, el Distrito Nacional, Santiago, pero hay provincias, sobre todo del sur, que la situación ha seguido prácticamente normal, ya han tenido pocos casos. Nosotros tenemos provincias con 8 o 10 casos de COVID, entonces la gente ha seguido visitando normalmente a sus médicos, pero se nos complica. Bueno, San Cristóbal también, que como ustedes saben, la cercanía que tiene con el Distrito Nacional y la ciudad de Santo Domingo, es prácticamente, además la cantidad de personas que viaja frecuentemente desde San Cristóbal a Santo Domingo, también preocupa los aumentos de casos que han habido allá. Pero nosotros, en el hospital que fue recientemente inaugurado, el Juan Pablo Pina, y luego el Hospital Mañón del Seguro Social, que también inmovilizado para que pueda recibir a las personas que sufren de cualquier patología. O sea, Chanel, que ya se están viendo las secuelas del COVID en cuanto a complicaciones de enfermedades crónicas. Habría que ver, esperar un poco más de tiempo, pero sí, inicialmente en estos días, en el Hospital Salvador de Gutiérrez, el Hospital Moscoso Puello, que son dos hospitales que nosotros le damos seguimiento a otro tema, y precisamente se dejaron para que no pudieran ingresar personas con COVID, para que estuviesen especializados. Nosotros tenemos 3 hospitales de tercer nivel que no reciben COVID, hospitales generales. Es el Hospital Vinicio Calventi, en la zona de Santo Domingo Oeste, el Salvador de Gutiérrez, que ustedes saben está aquí en el Distrito Nacional, y el Hospital Moscoso Puello, que es el hospital de mayor demanda del país. Esos hospitales, si hay casos de COVID, simplemente es en emergencia, que llegan a emergencia, pero no son derivados. No son ingresados. Exacto, de ahí son derivados los demás, exactamente. Entonces, en cuanto a embarazada está la maternidad de Nuestra Señora de la Altagracia. Sí, y de la mujer, y la maternidad de la mujer. También. Y hemos especializado para COVID y la maternidad de los Minas. Perfecto. Eso es importante que la gente lo sepa, o sea, por sí, así es. Realmente son referidos, que la gente sepa dónde ir. Si usted está embarazada y tiene COVID, pues no vaya al... Claro, a la Altagracia, sino que la maternidad de los Minas está disponible completamente para esos casos.
Chanel, ¿ustedes tienen prueba PCR? ¿Ustedes tienen disponibilidad? Nosotros tenemos en 8 hospitales, nosotros tenemos laboratorio en 8 hospitales, que ya vamos a tener en 19 hospitales, pero ahora mismo tenemos 8 que estamos haciendo pruebas PCR, y son hospitales, bueno, que básicamente esa prueba se le hace a los pacientes ya en esos hospitales. Estamos en proceso de adquisición a través de promesas de una mayor cantidad de reactivos para continuar con ese proceso, porque esos equipos que tenemos ahí dan esa prueba PCR, dan resultado en 4 o 5 horas, o sea, 3 o 4 horas. Y la gente está preocupada por eso. Así es. Sí, así es. Sí. Hoy tú sabes que este programa tú eres socio también, ¿verdad? Así es. Para cuando quieras venir, de verdad. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Tanto tú como cualquier otro de los técnicos del servicio que quieran llevar un mensaje, el programa es de ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos siempre.